Ustedes que se acercan con humildad a su canal de la Santa Biblia Hablada. Primero dando gracias a Dios por todo su amor, por toda su misericordia. Pedir disculpas ya que en el día de ayer tuvimos muchos inconvenientes con el internet y por eso se ve muy poco lo que es el capítulo número 8 del libro de Nehemías. Dios mediante esperamos que el internet se pueda mantener bien hoy para que compartamos todos juntos este capítulo 9 del libro de Nehemías. Este capítulo 9 tiene 37 versículos. 37 versículos que nos va a presentar una de las oraciones largas que aparecen dentro de las Sagradas Escrituras. Es una alabanza y es un recorrido en medio de esa oración de todo lo que ha pasado en medio del pueblo de Israel. Pero para ello, el pueblo va a tener una actitud muy bonita. El pueblo va a ayunar, va a pedir perdón, se va a leer la palabra de Dios y se va a reconciliar con Dios para de ahí en adelante empezar a caminar en la presencia de Dios. Saludamos a Eve. Buenas tardes, Padre José Gregorio. Dios le bendiga. Sonia Regalado, un cordial saludo en la distancia para usted, Padre Gregorio. Dios me le bendiga. Siga adelante con la bendición de Dios. Nancy Calderón, buenas noches, Padre. Isidra Romero Naranjo, lista para estudiar la palabra, nos dice Isidra. Eve, presente en la espera de la santa palabra de Dios. Nancy Calderón, buenas noches, Padre José. Víctor Ramírez, buenas tardes, Padre Gregorio, listo para la escucha de la palabra en mi trabajo. Bendiciones, que Dios les bendiga. Aurora Pérez, buenas noches, Padre José. Cleo Morales, buenas noches, Padre José Gregorio, gracias por compartir la palabra de Dios. Quiero pedirle su santa bendición para mi nieto Juan José, que está cumpliendo 14 años. Dios bendiga la vida de tu nieto y le conceda muchos años más de vida y que su corazón esté dispuesto siempre para el Señor. Saludamos a Aurora Pérez, a Irma Collazo, saludos, Padre José Gregorio, gracias por sus enseñanzas. Saludamos a Linda Verónica, buenas noches, Padre José Medina, bendiciones. Saludamos a Joaquín Sánchez, buenas noches, Padre, Dios le bendiga a usted y a los padres de Venezuela por sus enseñanzas. Antes yo no oía nada, ahora lo oigo, amén. Guillermina Pérez, hola, Padre José, buenas noches, lista para la enseñanza de hoy. Marisol Márquez, buenas noches, Padre José Gregorio. Reginaldo Santos, muy buenas noches, Padre José Gregorio. Irene Yurkin, buenas noches, Padre Medina. Jesús Alexander, buenas noches, Padre José Gregorio, Dios le bendiga y lo proteja de todo mal, amén. Y oramos en esta palabra, por medio de esta palabra, por todos los que están con la enfermedad del COVID-19, para que Dios pase su mano sanadora sobre cada uno de ellos y le restablezca la salud. Y también ofrecemos esta palabra de Dios por todos los fieles difuntos, por todas las benditas ánimas del purgatorio. Vamos a colocarnos en la presencia de Dios y decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Decimos todos, ven Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos todos ustedes a su canal de la Santa Biblia Hablada. Les saluda con mucho cariño el Padre José Gregorio Medina, deseándoles que Dios les siga bendiciendo, les siga acompañando siempre a cada uno de ustedes. En este día vamos a leer, vamos a escuchar, vamos a compartir el capítulo número 9 del libro de Nehemías. Este capítulo 9 tiene 37 versículos y nos va a presentar una de las oraciones largas que hay dentro de las Sagradas Escrituras. Por eso les invito, vamos a tener un oído bien dispuesto para escuchar la santa palabra de Dios. Libro de Nehemías, capítulo 9. El día 24 de aquel mismo mes, se congregaron los israelitas para ayunar, vestidos de sayal y la cabeza cubierta de polvo. La raza de Israel se separó de todos los extranjeros y, puestos en pie, confesaron sus pecados y las culpas de sus padres
de pie y cada uno en su sitio, leyeron en el libro de la ley de Yahvé su Dios por espacio de un cuarto de día. Durante otro cuarto hacían confesión y se postraban ante Yahvé su Dios. Josué, Binuí, Cadmiel, Sebanías, Bunní, Serebías, Baní y Kenaní subieron al estrado de los levitas y clamaron en alta voz hacia Yahvé su Dios. Y los levitas Josué, Cadmiel, Baní, Hasad-Neías, Serebías, Odillías, Sebanías y Petahías dijeron: levantaos, bendecid a Yahvé nuestro Dios. Bendito seas, Yahvé Dios nuestro, de eternidad en eternidad, y sea bendito el nombre de tu gloria, que supera toda bendición y alabanza. Tú, Yahvé, tú el único, tú hiciste los cielos, el cielo de los cielos, y toda su mesnada, la tierra y todo cuanto abarca, los mares y todo cuanto encierra. Todo esto tú lo animas, y la mesnada de los cielos ante ti se prosterna. Tú, Yahvé, eres el Dios que elegiste a Abraham, le sacaste de Ur de Caldea y le diste el nombre de Abraham. Hallaste su corazón fiel ante ti. Con él hiciste alianza para darle el país del cananeo, del hitita y del amorreo, del pericita, del jebuseo y del girgasita, a él y a su posteridad. Y has mantenido tu palabra, porque eres justo. Tú viste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y escuchaste su clamor junto al mar de Sud. Contra Faraón obraste señales y prodigios, contra sus siervos y todo el pueblo de su país, pues supiste que eran altivos con ellos. Te hiciste un nombre hasta el día de hoy. Tú hendiste el mar ante ellos. Por medio del mar pasaron a pie enjuto. Hundiste en los abismos a sus perseguidores, como una piedra en aguas poderosas. Con columna de nube los guiaste de día, con columna de fuego por la noche, para alumbrar ante ellos el camino por donde habían de marchar. Bajaste sobre el monte Sinaí, y del cielo les hablaste, les diste normas justas, leyes verdaderas, preceptos y mandamientos excelentes. Les diste a conocer tu santo sábado, le ordenaste mandamientos, preceptos y ley, por mano de Moisés tu siervo. Del cielo le mandaste el pan para su hambre, para su sed hiciste brotar el agua de la roca, y le mandaste ir a apoderarse de la tierra que tú juraste darles mano en alto. Altivos se volvieron nuestros padres, su cerviz endurecieron y desoyeron tus mandatos. No quisieron oír, no recordaron los prodigios que con ellos hiciste. Endurecieron la cerviz y se obstinaron en volver a Egipto y a su servidumbre. Pero tú eres el Dios de los perdones, clemente y entrañable, tardo a la cólera y rico en bondad. No los desamparaste,
ni siquiera cuando se fabricaron un becerro de metal fundido y exclamaron: Este es tu Dios que te sacó de Egipto. Grandes desprecios te hicieron. Tú, en tu inmensa ternura, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos para guiarles de día por la ruta, ni la columna de fuego por la noche para alumbrar ante ellos el camino por donde habían de marchar. Tu espíritu bueno les diste para instruirles. El maná no retiraste de su boca, y para su sed les diste agua. 40 años los sustentaste en el desierto, y nada les faltó. Ni sus vestidos se gastaron, ni se hincharon sus pies. Reinos y pueblos les donaste, y las tierras vecinas repartiste. Se apoderaron del país de Sihón, rey de Hesbón, y del país de Og, rey de Basán, y multiplicaste sus hijos como estrellas del cielo. Los llevaste a la tierra que a sus padres dijiste que entrarían a poseer. Llegaron los hijos y tomaron el país, y tú ante ellos aplastaste a los habitantes del país, los cananeos. Los pusiste en sus manos, con sus reyes y la gente del país, para que los trataran a merced de su capricho. Ciudades fuertes conquistaron, y una tierra generosa, y heredaron casas de toda suerte de bienes rebosantes, cisternas ya excavadas, viñas y olivares, árboles frutales sin medida. Comieron, se saciaron, engordaron, se deleitaron en tus inmensos bienes. Pero después, indóciles, se rebelaron contra ti, arrojaron tu ley a sus espaldas, mataron a los profetas que les conjuraban a convertirse a ti. Grandes desprecios te hicieron. Tú los entregaste en poder de sus enemigos, que los oprimieron. Durante su opresión clamaban hacia ti, y tú los escuchabas desde el cielo, y en tu inmensa ternura les mandabas salvadores, que los libraron de las manos opresoras. Pero apenas en paz, volvían a hacer el mal ante ti, y tú los dejabas en mano de sus enemigos que los oprimían. Ellos de nuevo gritaban hacia ti, y tú escuchabas desde el cielo. Muchas veces, por ternura, los salvaste. Les conminaste para volverlos a tu ley, pero ellos, en su orgullo, no escucharon tus mandatos. Contra tus normas pecaron, contra aquellas que cumplidas dan la vida, dieron la espalda. Endurecieron su cerviz y no escucharon. Tuviste paciencia con ellos durante muchos años. Les advertiste por tu espíritu, por boca de tus profetas, pero ellos no escucharon. Y los pusiste en mano de las gentes de los países. Mas de tu inmensa ternura no los acabaste, no los abandonaste. Porque eres tú, Dios clemente y lleno de ternura. Ahora pues, oh Dios nuestro, tú, Dios grande, poderoso y temible, que mantienes la alianza y el amor, no menosprecies esta miseria que ha caído sobre nosotros, sobre nuestros reyes y príncipes, nuestros sacerdotes y profetas,
sobre todo tu pueblo, desde los tiempos de los reyes de Asiria hasta el día de hoy. Has sido justo en todo lo que nos ha sobrevenido, pues tú fuiste fiel y nosotros malvados. Nuestros reyes y jefes, nuestros sacerdotes y padres, no guardaron tu ley, no hicieron caso de los mandamientos y dictámenes que tú les diste. Mientras vivían en su reino, entre los grandes bienes que tú les regalabas y en la espaciosa y generosa tierra que tú les habías preparado, no te sirvieron ellos, ni se convirtieron de sus malas acciones. Míranos hoy a nosotros, esclavos, en el país que habías dado a nuestros padres, para gozar de sus frutos y bienes. Mira que aquí en servidumbre nos sumimos. Sus muchos frutos son para los reyes, que por nuestros pecados tú nos impusiste, y que a capricho dominan nuestras personas, cuerpos y ganados. En gran angustia nos hallamos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hemos escuchado la lectura de este capítulo 9 del libro de Nehemías y nos va a ir presentando también cómo hay que hacer una oración ante la presencia de Dios. Pero para ello hay que empezar a dar cumplimiento a algunas cosas para poder llegar a hacer una oración bonita delante de la presencia de Dios. La grandeza de Dios se ve reflejada en esta oración que se hace para alabar la majestuosidad de Dios y sobre todo para ver todo lo que Dios ha hecho por el pueblo. Vamos a escuchar desde el versículo 1 de este capítulo 9 del libro de Nehemías, los que nos va a ir presentando la palabra. Y dice así: el día 24 de aquel mismo mes se congregaron los israelitas para ayunar, vestidos de sayal y la cabeza cubierta de polvo. Dice que se congregaron. ¿Quiénes? Los israelitas. Se congregó todo el pueblo. En el día de ayer, en lo que se pudo también transmitir y en lo que se leyó también, nos presentaba que el pueblo se había reunido. Había mandado llamar al sacerdote Esdras y le dijeron que trajera el libro de la ley. El sacerdote lo trajo. La gente hizo ayuno, penitencia y prestaba sus oídos para que estuvieran atentos para escuchar las palabras del libro de la ley. El sacerdote Esdras, junto con otros levitas, le explicaban al pueblo la palabra, se las daban a conocer y aclaraban las dudas que tenía el pueblo. En este capítulo 9, en este versículo 1, nos va a presentar que el pueblo se volvió a reunir. ¿Cómo? El pueblo se reunió. Se reunieron los israelitas. Pero ¿para qué se reunió el pueblo? Primero, para ayunar. El pueblo iba a entrar en un momento de adoración y de pedirle a Dios, de suplicarle a Dios. Pero para ello tenían que empezar a hacer todo lo correspondiente para hallar la gracia ante Dios. Primero, el pueblo se unió y se reunió para ayunar. Segundo, se vistieron de sayal. Eso implicaba que iban a ayunar, pero que también iban a hacer penitencia. Al vestirse de sayal, y como lo dice la misma palabra, y la cabeza cubierta de polvo, porque iban a pedir perdón a Dios. Era señal de penitencia, era una gran penitencia y arrepentimiento que el pueblo iba a hacer ante la presencia de Dios.
Primero mandaron a traer el libro de la ley. Escucharon la palabra de Dios, la están llevando a la práctica. Están primero haciendo ayuno. Segundo, se han vestido de sayal. Y tercero, han cubierto su cabeza de polvo. Eso implica penitencia. Eso implica arrepentimiento. Y lo que nos manifiesta a nosotros es, ¿será que también nosotros, en medio de nuestra vida, dedicamos tiempo para ayunar? Porque ayuno no es solo de comida, sino que ayuno implica es en lo que más nos gusta hacer, entonces ayunamos, ofrecemos ese sacrificio a Dios por el arrepentimiento, por el perdón de los pecados, por la familia, por los problemas, por las dificultades, para que Dios nos ayude. Entonces el pueblo hizo ayuno. Segundo, mostró señal de penitencia, de arrepentimiento, que es lo que cada uno de nosotros también debe realizar. ¿Qué debe realizar? Ayuno. ¿Qué debe realizar? Penitencia. ¿Qué debe tener? Arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? Se puede preguntar alguno. Arrepentimiento de nuestros pecados. Es decir, hay que empezar a tener conversión en medio de nuestra vida. Hay que empezar a hacer sacrificios en medio de la vida, a hacer penitencia para hallar gracia ante la presencia de Dios. Vamos a escuchar cómo el pueblo ayunó, cómo el pueblo hizo penitencia, tenía arrepentimiento, pero lo va a llevar a la práctica. Presta oído para escuchar lo que nos presenta el versículo número 2 de este capítulo 9 del libro de Nehemías, que dice así: la raza de Israel se separó de todos los extranjeros y puestos en pie, confesaron sus pecados y las culpas de sus padres. ¿Qué nos presenta el versículo 2? Que el pueblo pues había cometido pecado porque se había unido a otros pueblos extranjeros. Venían mujeres extranjeras, hombres extranjeros, y se unían a las mujeres y hombres israelitas. Y eso Dios lo había prohibido. Habían cometido pecado. Y dice la palabra que la raza de Israel se separó de todos los extranjeros. Es decir, los que no creían en Dios se fueron y quedaron los de Israel. Ese resto que había venido de Babilonia, del destierro. Empieza la conversión en medio del pueblo. Es decir, empezaron a sacar todo aquello que lo estaba apartando de Dios. Y así nosotros también tenemos que realizarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues apartarnos de todo aquello que nos aleja de la presencia de Dios, de la rabia, de la ira, de la prepotencia, del orgullo, de la vanagloria, de todo eso. Cada uno de nosotros tenemos que apartarnos de esas cosas que nos impiden acercarnos a la presencia de Dios. Y estas personas que no creían en Dios se fueron. Y hay algo que el pueblo va a hacer, y es que van a confesar sus pecados, van a hacer una limpieza profunda en medio de su vida. Dice, y puestos en pie, confesaron sus pecados y las culpas de sus padres. Es decir, no tenían una vergüenza, sino que se arrepintieron de toda la maldad, de sus pecados, de las abominaciones, de lo mal que se portaron ante Dios. De pie, delante de la presencia de Dios, confesaron sus pecados. Dios los va a perdonar. Desde Cristo también se da el sacramento de la reconciliación. Cuando el Señor le dijo a sus apóstoles, a quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Y también, después de la oración
que Jesús enseña a sus discípulos del Padre Nuestro, va a haber una referencia muy bonita. Si ustedes perdonan los pecados a sus hermanos, Dios también les va a perdonar los pecados a cada uno de ustedes. Porque eso implica la conversión, implica confesar los pecados, implica pedir perdón, implica penitencia, implica arrepentimiento e implica conversión en medio de la vida. Pero también va a implicar que si la persona le pide perdón a Dios de sus pecados, esa persona tiene que ir a pedirle perdón a aquellos que le ha ofendido, aquellos que los ha tratado mal, aquellos que los ha despreciado y maltratado verbal y físicamente, para así poder hallar el perdón de los pecados ante la presencia de Dios. Dice que el pueblo de pie confesaron sus pecados y las culpas de sus padres. Está habiendo conversión en medio del pueblo. Se está dando el arrepentimiento. Leyeron la palabra de Dios. En el capítulo 8 que compartíamos ayer, que se dio poco, se leía que el pueblo le escuchó atentamente la palabra de la ley. Lloraban escuchando la palabra de la ley. Y Esdras les dijo, no lloren, alégrense, porque Dios está con ustedes. Y es así. El escuchar la palabra implica conversión, implica arrepentimiento en medio de nuestra vida. Hay que hacer penitencia, pero para ello, primero, hay que tener el oído bien dispuesto para escuchar la palabra de Dios. Segundo, como lo hacía el sacerdote Esdras, el escriba Esdras, con el corazón, escrutar la palabra de Dios. Y tercero, llevarla a la práctica, arrepentimiento, conversión, ayuno, penitencia y confesar nuestros pecados. El versículo número 3 nos va a presentar cómo se leyó la palabra de Dios y cómo el pueblo también va a pedir perdón. Escucha con atención lo que nos presenta el versículo número 3 de este capítulo 9 del libro de Nehemías, que dice así: de pie y cada uno en su sitio, leyeron en el libro de la ley de Yahvé su Dios por espacio de un cuarto de día. Durante otro cuarto hacían confesión y se postraban ante Yahvé su Dios. ¿Qué hacía el pueblo? Se leía la palabra de Dios por cierto tiempo, pero también el pueblo llevaba al arrepentimiento en otra parte del tiempo dedicado al día a la palabra de Dios. Y es así como nosotros debemos también llevar nuestra vida. Es decir, escucha con atención. De pie y cada uno en su sitio, leyeron en el libro de la ley de Yahvé su Dios por espacio de un cuarto de día. Es decir, le dedicaron tiempo a la lectura de la palabra de Dios. Y yo felicito y pido a Dios que siga bendiciendo a todas las personas, a cada uno de ustedes que le dedica tiempo durante el día a la lectura, escucha y reflexión de la santa palabra de Dios. Porque esto está en las Sagradas Escrituras y debemos nosotros llevarlo a cumplirlo humilde y sencillamente. ¿Qué dice la palabra? Que de pie y cada uno en su sitio leyeron el libro de la ley de Yahvé su Dios. ¿Qué leyeron? El libro de la ley. ¿Qué leyeron? La palabra que Dios les había dado. Y tú lees todos los días la palabra de Dios. Tú escuchas todos los días la palabra de Dios en este su canal de la Santa Biblia Hablada. ¿O eres como otras personas que leen un día, otro día no escuchan, otro día sí, otro día no, otro día sí? Eso hay que tener una constancia. ¿Constancia para qué? Para escuchar y reflexionar
con la santa palabra de Dios. Porque usted, un ejemplo, usted come todos los días. Usted no dice, hoy durante el día no voy a comer, comeré mañana. Y después dice, mañana tampoco voy a comer, comeré pasado mañana. No, sino que todos los días nos alimentamos y alimentamos nuestro cuerpo para el trabajo, para hacer las cosas que tenemos que hacer y darle gracias a Dios. Así como no falta la comida todos los días para alimentar tu cuerpo, todos los días no debe faltar el alimento de la palabra de Dios, que alimenta el alma, que alimenta tu vida y alimenta tu acercamiento para con Dios. Hay que ponernos al corriente. Hay que llevar la secuencia día tras día. Hay gente que dice, pero ¿por qué un capítulo diario? Yo voy y leo 3, 4, 5 capítulos diarios, pero usted lo lee y reflexiona en cada uno de los capítulos, o agarra la Biblia y lee por leer, sin prestar mucha atención a lo que presenta las Sagradas Escrituras. Se hace capítulo a capítulo para que tengamos la posibilidad y la capacidad de poder escudriñar la palabra de Dios, de poder entender la palabra de Dios. Dice que el sacerdote Esdras leía la palabra y también aclaraba dudas y le explicaba la palabra al pueblo. Es decir, leía una parte y explicaba, leía otra parte y explicaba, y así es como lo llevamos adelante en este canal. Leemos la palabra de Dios con humildad, pero también reflexionamos a la luz de la palabra de Dios. Dice que se leyó la palabra de Dios y además también hacían confesión y se postraban ante Yahvé, su Dios. Leer la palabra de Dios les implicaba la conversión, implica cambio. La gente pedía perdón y reconocían la majestad de Dios porque se postraban ante Dios. El versículo 5 de este capítulo 9 nos va a presentar a nosotros cómo tenemos que animar a las personas a bendecir a Dios. Pero el primero en animarse eres tú. Tú tienes que bendecir a Dios todos los días para que puedas animar a tu familia a bendecir y a dar gracias a Dios por todo lo que nos bendice diariamente. Escuchemos cómo lo presenta el versículo número 5. Y los levitas, Josué, Cadmiel, Bani, Hasatneías, Serebías, Odilías, Sebanías y Petajías, dijeron: levantaos, bendecid a Yahvé nuestro Dios. Bendito seas, Yahvé Dios nuestro, de eternidad en eternidad, y sea bendito el nombre de tu gloria, que supera toda bendición y alabanza. Dice que los levitas dijeron ¿a quién? Al pueblo: levantaos, bendecid a Yahvé nuestro Dios. El ánimo que les impartían a todo el pueblo. Bueno, hemos leído la palabra de Dios, hemos confesado nuestros pecados, están postrados ante Dios, y vienen los levitas y le dicen al pueblo: levantaos. ¿Por qué? Porque estaban postrados. Señal de humillación ante la presencia de Dios. Y vienen y dicen: levántense y bendecid a Yahvé nuestro Dios. Ahora hay que levantarnos y vamos a alabar, a bendecir y a dar gracias a Dios. Una gran alabanza al Señor. Se leyó la palabra, se pidió perdón, nos humillamos ante la presencia de Dios. Ahora hay que levantarnos y vamos a darle gracias al Señor por todo lo que ha hecho en medio de la vida de cada uno de nosotros y en medio de tu vida. Y se da inicio a una gran alabanza cuando dice: bendito seas, Yahvé Dios nuestro,
de eternidad en eternidad. Y sea bendito el nombre de tu gloria, que supera toda bendición y alabanza. Están bendiciendo a Dios, están bendiciendo al Señor. Y el versículo 6 nos va a presentar lo siguiente. Tú, Yahvé, tú el único, tú hiciste los cielos, el cielo de los cielos y toda su mesnada, la tierra y todo cuanto abarca, los mares y todo cuanto encierran. Todo esto tú lo animas, y la mesnada de los cielos ante ti se prosterna. Y en la alabanza que se le hace a Dios, se le reconoce como el único Dios verdadero, el único Dios. Cuando dice, tú, Yahvé, tú, el único. Y les invito, vamos a buscar en la palabra de Dios, vamos a escribir en los comentarios el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, para que lo escuchemos de la misma tabla de la ley, lo que Moisés le ha leído al pueblo en los mandamientos. Cuando leemos este versículo 6 del capítulo 9 del libro de Nehemías, nos presenta de que hace referencia a Dios como el único Dios. Y ahí vamos a escuchar lo que presenta el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Y lo ha escrito a Adelina Luna, Deuteronomio 6:4. Saludamos a Dominga Cordero, a María Encarnación, Irene Yurkin, Deuteronomio 6:4. Clara Mesa, libro del Deuteronomio 6:4. Emily Carrillo, Deuteronomio 6:4. Reginaldo Santo, Deuteronomio 6:4. Marisol Márquez, Deuteronomio 6:4. Vanessa Pérez, Deuteronomio 6:4. Rosa Rivera, Deuteronomio 6:4, Joaquín Sánchez, Gela Luna, Aurora Pérez, Franci Heredia, Alejandro Hernández, Linda Verónica, Eve, María Encarnación, Judy Amaya. Nos escriben Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Dominga Cordero, libro del Deuteronomio 6:4, Rosa Rivera, Araceli Cornejo, Isabel Montalbán, Felicita Hernández, Saúl de León, Julie Pérez, Socorro Conry, Rafaela Favela, nos escriben Deuteronomio 6:4, Esteban Méndez, Carmen Lara Cuente, libro del Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Y vamos a escuchar lo que nos presenta la palabra de Dios en este libro del Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Presta oído y que esté dispuesto a la santa palabra de Dios. Escucha, Israel. Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. ¿Qué dice la palabra? Escucha, Israel. ¿Por qué? Porque hay que aprender a escuchar. Nosotros no sabemos escuchar. Cuando la palabra dice escucha, Israel, es porque tenemos que tener el oído dispuesto para escuchar la palabra de Dios. ¿Qué dice? Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Y esto es para aquellos católicos, entre comillas, que dicen ser católicos, pero van a los brujos, creen en Dios, pero se van a los brujos. Entonces, ese tipo de persona no sabe escuchar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice, escucha, Israel. Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Escuchar es lo importante también en medio de nuestra vida. Hay que aprender a escuchar. ¿Qué dice la palabra? Yahvé es el único Dios. No hay más dioses fuera de Dios. No hay más. Él es el único Dios verdadero. ¿Y qué hace la gente? Va a poner los brujos. Entonces no han aprendido a escuchar la palabra de Dios. Dice el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Escucha, Israel. Y te dice a ti, escucha. Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. No hay
otro Dios fuera del Dios verdadero. Hay que aprender a escuchar. ¿Por qué? Porque el capítulo 9 del libro de Nehemías, en el versículo 6, dice lo siguiente: tú, Yahvé, tú el único, no hay otro Dios fuera de nuestro Dios. Él es el único Dios verdadero. Y esta oración, esta alabanza que se está tributando a Dios, que se está bendiciendo la majestad de Dios, va a ir presentando versículo a versículo en este capítulo 9 cómo se hace una memoria de todos los acontecimientos que empezó a vivir el pueblo de Israel. Nos va a decir lo siguiente desde el versículo 7, dice así: tú, Yahvé, eres el Dios que elegiste a Abraham, le sacaste de Ur de Caldea y le diste el nombre de Abraham. Aquí ya se empieza a manifestar cómo Dios empezó también a dar todo fiel cumplimiento a su palabra. Llamó a Abraham y le va a cambiar el nombre por Abraham. Pero el versículo 8 va a denotar por qué Dios eligió a Abraham. Porque es Dios quien elige, Dios quien llama. Como lo dice el versículo 7, tú, Yahvé, eres el Dios que elegiste a Abraham. Dios es el que elige. Y vamos a ver por qué Dios eligió a Abraham, le cambió el nombre a Abraham. Vamos a escucharlo de lo que nos presenta el versículo número 8. Y dice así: hallaste su corazón fiel ante ti, con él hiciste alianza para darle el país del cananeo, del hitita y del amorreo, del pericita, del jebuseo y del girgasita, a él y a su posteridad, y has mantenido tu palabra porque eres justo. ¿Por qué Dios llama a Abraham? Porque a Abraham Dios le va a prometer que le va a dar la tierra de los cananeos, de los hititas y de los amorreos. Por eso esta alabanza se empieza a reconocer todo el plan de salvación, todo lo que Dios venía realizando. Dios llamó a Abraham. ¿Por qué lo llamó? Porque halló su corazón fiel ante él. Y también nosotros tenemos que reflexionar. ¿Será que Dios halla nuestro corazón fiel a él? Y la pregunta es, ¿tu corazón es fiel a Dios? ¿Tu corazón se mantiene en la fidelidad a Dios? ¿O eres una persona infiel que dices seguir a Dios? Y es ahí donde nosotros vamos a empezar a ver si nos mantenemos fieles al Señor. Porque, como les decía, hay gente que dice creer en Dios, pero cree en otras cosas. No reconoce a Dios como el único Dios verdadero. Dios es quien elige, y Dios vio que el corazón de Abraham o Abraham era fiel a él. ¿Y tu corazón es fiel a Dios? Te mantiene todo. Nos invita a reflexionar. También el versículo 9 y 10 de este capítulo 9 del libro de Nehemías nos presenta lo siguiente: tuviste la aflicción de nuestros padres en Egipto y escuchaste su clamor junto al mar de Sud. Contra Faraón obraste señales, contra sus siervos y todo el pueblo de su país, que eran altivos con ellos. Te hiciste un hombre hasta el día de hoy. Y es lo que presenta el versículo 9 y 10. Ahora pasa de Abraham, cómo Dios lo eligió, porque tenía un corazón fiel a él, a lo que pasó en Egipto, cómo el pueblo estaba siendo oprimido, cómo el pueblo clamó a Dios
y Dios le envió una persona para sacarlos de Egipto, de las manos del faraón. Y también presenta que contra Faraón obraste señales y prodigios. Esta alabanza a Dios es para que el pueblo entienda de que Dios siempre está con ellos, de que Dios les ha ayudado, de que Dios se ha mantenido fiel a su promesa, y es lo que nos hace ver a nosotros también. Dios está con nosotros, Dios nos ayuda, Dios nos cuida, Dios nos protege, pero nosotros tenemos que mantenernos fieles al Señor. Debemos mantenernos en la fidelidad a Dios. Debemos tener una firmeza de seguimiento con el Señor. Debemos también tener un motivo de conversión en medio de nuestra vida, arrepentimiento, penitencia, sacrificio, pedir perdón y sobre todo ir a decirle a la otra persona que vamos a pedirle perdón, que le perdonamos también sus pecados, sus faltas y que sigamos adelante en el camino que Dios nos ha presentado. Y es que Dios los sacó de Egipto con mano fuerte y brazo poderoso. Es lo que nos presenta en esta alabanza a Dios. El versículo 15 nos va a presentar lo siguiente. Del cielo les mandaste el pan para su hambre, y para su sed hiciste brotar el agua de la roca, y les mandaste ir a apoderarse de la tierra que tú juraste darles mano en alto. Y aquí está, el pueblo tenía hambre, Dios les mandó el maná del cielo les mandó el pan para su hambre y para su sed, porque el pueblo se había rebelado contra Dios. Entonces de la roca hizo salir una fuente de agua para que el pueblo no muriera de sed en medio del desierto. Y también el versículo 16 nos presenta lo siguiente. Altivos se volvieron nuestros padres, su cerviz endurecieron y desoyeron tus mandatos. En medio de esta alabanza que se dirige a Dios, también está el reconocer las fallas, el reconocer los pecados, el reconocer que se ha equivocado. Alaba a Dios todos los prodigios que ha realizado en medio del pueblo, pero también se reconoce delante de Dios, como lo dice el versículo 16. Altivos se volvieron nuestros padres, su cerviz endurecieron y desoyeron tus mandatos. Es decir, nuestros padres se volvieron rebeldes para con el Señor. Y eso lo reconocemos, lo sabemos y nos hemos dado cuenta. Dios se ha encargado de ayudar al pueblo. Y en medio de todo eso, el pueblo endureció su cerviz y se volvieron contra Dios en cuanto a que no obedecían los mandatos del Señor. Y grandes desprecios se había presentado ante Dios, como lo va a presentar el versículo 18. Ni siquiera cuando se fabricaron un becerro de metal fundido y exclamaron, este es tu Dios que te sacó de Egipto, grandes desprecios te hicieron. ¿Por qué? Porque hay personas que han hecho grandes desprecios ante la presencia de Dios. Y es lo que pasa también en cuanto a el pueblo. Se fabricó un becerro de oro y le dijeron al pueblo, Israel, este es tu Dios, el que te sacó de Egipto. Un gran desprecio cometieron ante Dios. ¿Y cuántas personas también no cometen desprecios ante Dios? Cuando van a los brujos, a los santeros, a los hechiceros, a esas personas que van en contra de lo que Dios ha mandado. ¿Cuántos desprecios no ha cometido el ser humano con Dios? Grandes, como lo expresa el mismo autor sagrado. Grandes desprecios te hicieron y siguen haciendo, como el día de hoy, grandes desprecios para con Dios.
porque pretenden ser Dios cuando hay un Dios verdadero. Pretenden colocar la imagen de una persona como Dios, sabiendo que hay un solo Dios, todopoderoso y eterno. Grandes desprecios cometió el pueblo ante la presencia de Dios. El versículo 33 nos va a presentar lo siguiente: ha sido justo en todo lo que nos ha sobrevenido, pues tú fuiste fiel y nosotros malvados. Esto es en cuanto al reconocimiento de los pecados. El pueblo se apartó de Dios y Dios los abandonó a la suerte de sus enemigos. Los envió al destierro. Y esto es lo que el autor sagrado reconoce: ha sido justo en todo lo que nos ha sobrevenido. Es decir, que cada pecado va a tener su consecuencia. El pueblo se apartó de Dios, cometió su pecado y Dios los dejó a la suerte de sus enemigos. ¿Qué ha pasado en medio de la vida del pueblo? Es porque ellos se han apartado de la presencia de Dios. No es porque Dios quiso que pasaran eso, no, sino que el mismo pueblo actuó malvadamente, haciendo que todas esas desgracias sobrevinieran sobre ellos. Y así es como pasa también en medio de la vida de las personas. Cuando la persona se aparta del camino de Dios, entonces sabe que le va a sobrevenir las desgracias en medio de su vida. Y esta alabanza, esta oración que se le tributa a Dios, es también viendo todo lo que Dios ha hecho por su pueblo, como el pueblo se ha apartado de Dios, viendo y experimentando todo el bien que Dios le ha hecho. Y además, pues se reconoce que se ha fallado y se pide a Dios misericordia. ¿Para qué? Para seguir adelante. Dios no los ha abandonado. Dios está ahí, pero es el ser humano, ha sido el pueblo quien ha dicho a Dios que se aleje y ellos siguen por otro camino. Que tú te mantengas fiel al Señor, que tú también puedas tener un corazón contrito, puedas tener arrepentimiento, puedas hacer penitencia, puedas tener tu ayuno, puedas leer la palabra de Dios, puedas escuchar la palabra de Dios, su reflexión, y que tu corazón se mantenga fiel al único Dios verdadero. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias a Dios por todo su amor, por toda su misericordia, y a cada uno de ustedes que se hace presente en este en vivo de la palabra de Dios, en este día donde compartimos el capítulo número 9 del libro de Nehemías. Hay cositas muy hermosas que tenemos que tener en cuenta, aunque toda la palabra de Dios es hermosa y magnífica, pero también nos invita al arrepentimiento, nos invita para que el corazón lo mantengamos fiel al Señor, nos invita también a orarle a Dios, a presentar ante Dios nuestra vida, a reconocer nuestros pecados, a cambiar y a seguir adelante. Que no se te olvide y que todo esto lo podamos colocar en práctica. Y les invito, para el día de mañana vamos a compartir el capítulo número 10 del libro de Nehemías. Y también les invito para que todos los días a las 8:45 de la mañana estés para el estreno de la Santa Misa, 8:45 hora de Venezuela, para que vivas también la Santa Eucaristía. Damos gracias a Dios por todo el bien que ha hecho y sigue haciendo en medio de la vida de cada uno de nosotros. Les pido también con humildad, con sencillez,
que sigan orando por todos los sacerdotes del mundo entero, por todos los que llevamos adelante este trabajo de evangelización a través de las redes sociales. Gracias a todos los que nos han apoyado con su granito de arena. Saludamos a Rafaela Favela y a Erlinda Ceballos Serafín. Gracias por tu granito de arena. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe y les multiplique siempre. Les tengo también una bonita invitación para que nos puedan ayudar. Primero, con sus oraciones. Segundo, compartiendo el enlace. Tercero, dándole un dedito para arriba. Y cuarto, ayudando también a las personas más vulnerables y necesitadas. Que podamos ayudar, que podamos compartir, que podamos dar alegría a esas personas que tanto lo necesitan, ayudando también con tus oraciones, ayudando también con tu granito de arena, granito de solidaridad para con las personas pobres y necesitadas. Estamos viviendo momentos difíciles en medio de nuestra patria Venezuela. Todo está supremamente en altos costos. Hay personas muy pobres, muy vulnerables. Y les invito para que sigamos ayudando, para que sigamos compartiendo, para que sigamos dando la mano amiga para todas estas personas que lo necesitan. Familias enteras, niños que no tienen nada para comer, nada para vestirse, familias enteras que no tienen trabajo y están esperando que alguien les ayude. Por eso les motivo a su corazón, les motivo a su vida para que sigan ayudando, para que sigan dando también de lo que sale de lo profundo de su corazón. No te contengas, anímate a ayudar, anímate a compartir, anímate a dar a esas personas necesitadas, porque la misma palabra de Dios dice, hay mayor alegría en dar que en recibir. Pero ¿qué se recibe? Gracias de parte de Dios. ¿Qué se recibe? Que la gente que se ayuda elevan una oración a Dios por ti y Dios las escucha, porque son gente humilde, gente sencilla, gente caritativa, gente que a pesar de vivir en su extrema pobreza, también tienen esa generosidad de ayudar y de orar por todas las personas que le han venido ayudando para poder también sostener a su familia. Les animo y les motivo a seguir escuchando la palabra de Dios. No decaigas. Todos los días vamos a mantenernos en la escucha de la palabra de Dios. Día tras día compartiendo el mensaje de salvación. Que Dios tiene grandes cosas para ti, muy hermosas, porque tú eres una persona que le dedica tiempo a la santa palabra de Dios. Si deseas ayudar, en la descripción del video aparece cómo lo puedes hacer a través del Banco de América, a través de PayPal, a través de Patreon. También aparece el número de WhatsApp para que te puedas comunicar conmigo y podamos hacer realidad esa ayuda también para con las personas pobres y necesitadas. Espíritu y la bendición de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Y nos vemos mañana con la gracia de Dios para compartir el capítulo número 10 del libro de Nehemías. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe.